Continuamos con la secuencia de los misterios de Dios. Vamos a ver en esta ocasión el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro que aparecen en Apocalipsis. Esos secretos divinos que han sido revelados a los santos, en especial a los apóstoles y profetas neotestamentarios. Hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes este misterio, el de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro que aparecen en Apocalipsis 1:20. Dice ese versículo: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. El apóstol Juan en la isla de Patmos empezó a recibir una serie de maravillosas revelaciones. Vio a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de 7 candeleros de oro, que tenía en su diestra 7 estrellas, que para Juan hasta este momento era un verdadero misterio. En primer término, él ve 7 estrellas que son un misterio, pero misterio que le he revelado. No obstante, este misterio aún en parte continúa velado para muchas personas, incluido para cantidades de creyentes, y esto en gran medida ocurre por la pobreza del estado espiritual en que vive hoy la cristiandad. Aquí en este versículo 20 del primer capítulo de Apocalipsis está registrado que el Señor mismo le revela a Juan el misterio. Las 7 estrellas, dice, son los 7 ángeles protectores de los 7 candeleros, que allí se le revela al apóstol que son las 7 iglesias locales enumeradas en el versículo 11. ¿Qué significa este número 7? En la numerología bíblica el 7 es el número de completación, es un número de integralidad, número de totalidad. Es decir, cuando Dios revela algo con el número 7, eso significa que lo está encerrando todo. En este caso, todas las iglesias locales bíblicas de toda la historia y de toda la tierra están representadas en esas 7 iglesias locales que aparecen en el versículo 11, que, como saben, son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí, dice Juan, detrás de mí una gran voz como de trompeta. Eso está en el versículo 10. Y el 11 dice, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Allí lo pueden ver en Apocalipsis 1, 10 y 11. Estas iglesias tenían existencia real e histórica en Asia Menor en el tiempo en que Juan escribió este libro de tanta revelación. Y las condiciones de estas 7 iglesias prevalecían no solo en esas iglesias, sino también
en otras de aquella época, condiciones que han surgido en la Iglesia de Jesucristo durante los siglos subsiguientes. Hay consenso entre los más ortodoxos estudiosos de la Biblia en que estas 7 iglesias representan también 7 épocas o periodos sucesivos de la historia de la Iglesia, abarcando desde la era apostólica hasta la venida del Señor Jesucristo, que es el fin de la era de la Iglesia. Esos 7 periodos de la historia de la Iglesia lo podemos resumir de la siguiente manera. La primera, el periodo de Éfeso, que corresponde al periodo apostólico de la Iglesia del primer siglo. Segundo periodo es la Iglesia, el periodo de Esmirna, que es la era de las grandes persecuciones por parte del Imperio Romano y abarca los siglos 2 y 3 de la era cristiana. El tercer periodo de la historia de la Iglesia es el que está registrado en la carta a Pérgamo, en la época de la unión matrimonial de la Iglesia y el Estado, en ese tiempo el Imperio Romano, incluyendo su religión de origen babilónico. La Iglesia desciende de las esferas celestiales, que es su lugar como cuerpo de Cristo, baja a morar en la tierra, donde se estructuraliza, si pudiéramos decirlo así, y se mezcla con la religión de los imperios mundiales. Esto se inicia en tiempos del emperador romano Constantino el Grande, con el famoso edicto de tolerancia en el año 313. El cuarto periodo es lo registrado en la carta a Tiatira. A raíz de la unión anterior de la Iglesia con el Estado, se fue gestando y desarrollando una religión cristiana herética, cuyo centro se consolidó en la Roma papal y dio origen a la Iglesia Católica Romana. El quinto periodo es el registrado en la carta a Sardis. Dios reaccionó ante la cautividad babilónica de la Iglesia y esta reacción comenzó con la reforma del siglo XVI, pero eso dio pie a múltiples divisiones con la formación de grandes y pequeñas organizaciones cristianas denominacionales. La reforma, como se sabe, comenzó en 1517, cuyo epicentro en ese momento fue Alemania, aunque se registró también movimientos reformadores en otros países. El sexto periodo fue el de la iglesia, el que está registrado en la iglesia a Filadelfia. Allí tenemos entonces unos principios que queremos resumir de la siguiente manera. Fue la segunda reacción. La primera fue con Sardis ante la Roma papal, y esta reacción fue ante ya la iglesia fraccionada en denominaciones. Fue la segunda reacción de Dios ahora frente a la reforma para restaurar su iglesia, que fue alrededor de por ahí del año 1820 en varias ciudades de Gran Bretaña. Allí describe las características de la iglesia que el Señor está restaurando. En este momento esa reacción, esa restauración no ha terminado. Entonces una iglesia que guarda la palabra de Dios y no cambia el nombre de Cristo por diferentes nombres impuestos por los hombres.
El último periodo, que es el séptimo, está registrado en la carta a la iglesia en la Odisea. La carta a esta iglesia describe la actual apostasía en la cristiandad. Bueno, respecto de los ángeles, así como Cristo tenía contacto permanente con los ángeles del cielo desde su nacimiento, del mismo modo cada iglesia local donde la presencia del Señor sea permanente, cuya luz se refleja como el candelero de Dios, es asistida y guardada por los ángeles del cielo, los cuales son comandados por un ángel especial cuya presencia la revelación denomina estrella. ¿Por qué la iglesia local, como candelero de Dios, hace parte de la lista de los misterios de Dios? ¿Qué es una iglesia local bíblica? Comencemos por decir que una iglesia local bíblica no es una congregación denominacional de las que abundan en el mundo en los tiempos modernos. En el libro de los Hechos, las cartas de Pablo e incluso Apocalipsis, esa clase de congregación que ostente un nombre, un templo, un pastor, una personería jurídica y demás, es extraña. Allí no lo encuentras. La iglesia bíblica comprende la totalidad de los creyentes de un lugar determinado, reunidos juntos en comunión unos con otros, partiendo el pan y adorando a Dios por las casas, perseverando en la doctrina de los apóstoles, cuya vida, fundamento y razón de existir es Cristo. De ahí que la iglesia local bíblica esté revelada por un candelero de oro de 7 lámparas indefectiblemente unidas y alimentadas por un solo depósito de aceite. Hagamos un resumen en el campo de la simbología en torno a esta revelación. En el Antiguo Testamento el pueblo hebreo era la congregación de Dios, y el pueblo en sus jornadas por el desierto acampaba aguardando el orden establecido por Dios. Iban camino a la tierra prometida. Entonces todas las familias que componían cada tribu armaban sus tiendas en su lugar respectivo conforme los 4 puntos cardinales, y todas las tribus según su bandera se ubicaban en torno del tabernáculo de Dios, pues Dios siempre ocupa el centro de su pueblo. Entonces, el tabernáculo de reunión, como lo puedes estudiar en Éxodo 25 y Hebreos 9, allí donde moraba Dios entre su pueblo, estaba formado por 3 partes principales: el atrio, que estaba ya a la entrada, el lugar santo y por último el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que es Cristo. Cristo es el centro de todo. Sin Cristo no hay iglesia. Él es la cabeza. En el atrio estaba el altar de bronce, el altar de los sacrificios, era tipo de la cruz, donde es derramada la sangre, tipo de la muerte, donde fue sacrificado el Cordero de Dios. Hay que morir para hacer la obra de Dios. También estaba allí la fuente que es símbolo de juicio. Perdón, el altar era de bronce, que es símbolo de juicio. Y una vez pasados por la cruz y lavados
en la fuente, ya podemos entrar al lugar santo. Ya podemos tener participación con la iglesia. Porque hemos pasado por la muerte y hemos sido lavados por la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, una vez pasado, ya podemos tener comunión con todos los santos. Ya podemos tener participación con la iglesia. Entonces, en el lugar santo, estaba la mesa de los panes de la proposición, que es el tipo de la comunión de los santos. Estaba el altar del incienso y el candelero de oro. Para tener perfecta comunión con los santos, antes debemos pasar por la cruz, morir a nosotros mismos. Entonces, en la tipología es muy significativo este candelero de oro que estaba en el lugar santo. El oro, como símbolo de la naturaleza divina, nos indica la verdadera esencia de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero es muy diciente que el candelero es conformado por una sola pieza labrada a martillo, que nos habla de su unidad y a la vez del precio pagado para darle vida a la iglesia. Es el candelero. Dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Al tener el Señor estas 7 estrellas en su mano derecha, significa que esas estrellas están enteramente sujetas al Señor. Cuando algo está enteramente sujeto a Dios, eso es muestra de que ese algo es usado en el trabajo del Señor, en su perfecto propósito. Aquí estamos viendo que nuestra situación es ayudada por el ministerio de los ángeles y nosotros, en la medida que andamos en la voluntad de Dios, percibimos esa protección. Claro, esos seres angelicales llamados aquí estrellas mantienen íntima relación con los ancianos de las iglesias locales. Al recibir plenamente la revelación de este misterio, se tiene bien definido lo que es la iglesia y cuál es el fundamento de su unidad. Recordemos que la auténtica unidad de la iglesia y la comunión entre los santos trae como consecuencia poder espiritual. Al comienzo los esfuerzos pueden parecer artificiales, pero luego eso debe traducirse en una verdadera restauración orgánica de la vida corporativa de la iglesia. Y ese trabajo debe comenzar con el candelero, con la iglesia local. La iglesia local es el resultado de la restauración, óigase bien, restauración orgánica de la vida corporativa de los santos. No obstante, desde las primeras décadas de la vida de la iglesia, en plena actividad de los apóstoles, ya se manifestaba entre los hombres las ambiciones personales cargadas de codicia, que en la historia de la iglesia producirían grandes desbandadas entre los santos. Pero el caso, como el caso de Pablo, digamos, como ilustración narrado en el libro de los Hechos, cuando en su viaje a Jerusalén desde Mileto envió un mensajero a que vinieran los ancianos de la iglesia de Éfeso a Mileto, a fin de compartir con ellos una serie de recomendaciones cargadas de premoniciones respecto del futuro de la iglesia local que ellos pastoreaban. Le dice con toda reverencia, lo puedes
encontrar en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Les dice en el versículo 28, por tanto, les dice él a los pastores u obispos de Éfeso, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, Cristo, ganó por su propia sangre. Dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Por favor, repasen todo el capítulo 20 del libro de los Hechos. Es importante. Consideramos que esta fue la profecía de un gran desastre. Ay, si el apóstol contemplara el panorama cristiano de la actualidad. La iglesia local bíblica es constantemente vigilada por los hombres, por los ángeles y por los demonios. La primera impresión que una iglesia debe transmitir es la vida divina. ¿Por qué una iglesia local es considerada un candelero? Porque el testimonio de una iglesia no se mide por el grado de crecimiento numérico, ni conocimiento intelectual y mental, sino por la madurez espiritual como consecuencia de la alimentación en el conocimiento del Señor. Más allá incluso de los métodos usados por la epistemología, ese conocimiento guarda estrecha relación con la llenura del Espíritu Santo y la medida del don de Cristo en sus miembros. Pero para que ese conocimiento produzca su fruto, debe ir acompañado por la poderosa virtud de la cruz, de la negación del yo, de la formación de Cristo mismo en cada creyente. La iglesia local es considerada un candelero porque debe brillar a la luz de la presencia del Señor Jesús. La congregación local es algo que nace del cielo, dotada de luz del cielo. Si mi vida espiritual refleja el testimonio práctico de mi conocimiento del Señor, de que ando en su voluntad, eso se refleja tal como los rayos de la luz de un candelero. Es importante saberlo. Si la cristiandad se ha convertido en un gigantesco árbol donde anidan aves de toda especie, sería un verdadero fraude tratar de construir una unidad artificial de tal estructura religiosa. Dios revela en su palabra que la iglesia está lejos de ser una institución artificial, sino que es un cuerpo que brota de la vida divina. Si tú quieres saber qué es la iglesia, debes conocer la revelación bíblica de quién es Jesucristo. Porque Jesucristo es la iglesia misma, es su esencia, es su vida. Gracias por escucharme. Sean benditos todos en el nombre del Señor Jesús. Amén.